La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas, antes del 3100 a.C., eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertas con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrando por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que estos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba y quizá la cámara del doble del difunto, el serdab. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser y su arquitecto primer ministro Imhotep, en la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital de Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Djoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiro y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra de caliza labrada, aunque se trate de grandes hilares, sino de pequeñas piedras talladas usadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección oeste-oeste. Además de la entrada principal, situada en la esquina suroeste para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas del pórtico de la entrada principal, arrancando un largo pasadizo cubierto, reforzada a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en una columna adosada, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en las ceremonias del Helseb, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte para delimitar el muro del recinto hacia otro patio más allá. Este patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos: el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles lotiformes y pariformes. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio en su esquina suroeste, junto a la base de la pirámide, esta cámara del Servat. El oeste de esta cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica en piedra del Palacio del Faraón en Menfis, pero con todas sus habitaciones para duplicado, dada la función dual del rey. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la pirámide de la primera planta, cuyas curvas radiales alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de la roca.
Los muros de esta cámara mortuaria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de caña de las paredes del Palacio del Rey. Las pirámides de Giza. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Giza. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en el primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se le haya dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Giza representa la comunicación de edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera, que se construyó en el más septentrional de la mayor tamaño de las 3, fue erigida por Keops, el segundo faraón de la 9ª dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la 9ª dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. Es innegable la fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y precisión con que fueron construidas las pirámides de Keops. La mayor de las 3 medía originalmente 440 varas egipcias, 230 metros o 755 pies de lado, y 280 varas, 146 metros o 469 pies de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51 grados. La pirámide de Kefren tenía 215.5 metros, 707 pies de lado y 143.5 metros, 470 pies de altura. Es la única de las 3 que conserva una parte de la envoltura original de la piedra calcárea en la cúspide. La de Mikeros medía 108 metros, 357 pies de lado y 66.5 metros, 281 pies de altura, siendo la pendiente de sus caras 50 grados. Una de las fases más críticas debió ser la nivelación de la plataforma de la meseta para recubrir la base de la pirámide, ya que el más mínimo fallo repercutiría en grandes problemas de estabilidad en la parte alta de la pirámide. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Tan precisa debió ser la labor que los modernos instrumentos de levantamiento topográfico han podido detectar que su desnivel de solo 1.25 centímetros, media pulgada, en la esquina noroeste de la pirámide de Keops. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Aknatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Aknatón, en el centro geográfico del Antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Aknatón. A la muerte de Aknatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua Aknatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. Si bien los calígrafos y los artesanos debían vivir razonablemente, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Las casas, de planta alargada, tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada es una sala de visitas. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda.
En la parte trasera de la casa está el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta y la cocina descubierta por las zonas de ventilación. A menudo, las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la factura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. La reina Hatshepsut gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expedición comercial naval que realizó al Put, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terraza junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importado del Put. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra, más delicadas, de columnas de 16 caras, que anticipan la severidad de las primeras columnas dóricas griegas. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos de fondo, dedicados a Hathor, cuyo nombre significa casa de Horus, el sol, la diosa del amor, las artes y la música, Anubis, dios de la muerte y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipostilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la ortogonalidad. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipostilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción al medio ambiente, integrando las terrazas a los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de la cavidad. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipostilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adoptó la construcción al medio ambiente, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión de la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre la montaña y el templo. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre componentes básicos del templo del Imperio Nuevo por sus menores dimensiones.
La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pílono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pílono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el parámetro inclinado, que servían para sujetar los mástiles sobre los que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación, se accedía a un gran patio descubierto por robustas columnas, por todo el alrededor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla, hecho lo cual la restituían a su lugar. Como se desprende de esta descripción, las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas, y sus cámaras privadas.